Muy buenos días y bienvenidos a nuestro curso de programación en Python. En este vídeo vamos a estar viendo cómo pedirle al usuario datos y que los introduzca por medio del teclado. Ok, bueno, para esto vamos a ocupar una función predefinida que ya viene en Python, la función input. Nos va a permitir obtener texto que escribe el usuario en el teclado. Nosotros lo podemos almacenar en una variable. Vamos a poner, por ejemplo, la variable que sea nombre. Y vamos a almacenar lo que el usuario capture. Vamos a poner la función input y entre paréntesis podemos ponerle un argumento. El argumento va a ser un string, que es una leyenda que le va a indicar al usuario qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, le podemos poner escribe tu nombre, dos puntos, damos un enter y nótese cómo nos muestra la leyenda de la función input y aparte nos pone ahí el cursor para que el usuario escriba su valor. Por ejemplo, vamos a ponerle Juan Carlos, damos un enter y ya otra vez nos regresa aquí al prompt de Python. Entonces aquí la función captura lo que el usuario haya escrito, en este caso sería Juan Carlos, y nótese que la función input va a regresar ese valor como un tipo de dato string y lo almacena en esta variable. Vamos a comprobarlo. El tipo de dato ponemos type sobre la variable nombre y nótese cómo es de tipo string. Y ahora si la queremos mostrar ponemos print y ponemos nombre, que es nuestra variable, y nos muestra el valor. Entonces esta es la manera práctica de Python para pedirle datos al usuario y capturarlos y almacenarlos en una variable. Podemos ocupar esto para, por ejemplo, pedirle al usuario que nos dé los grados Celsius y convertirlo a grados Fahrenheit. Ahorita vamos a hacer ese ejemplo. Nada más por último, también la función print acepta dos argumentos. El primer argumento lo que va a pintar es el string y el segundo es el carácter de terminación. Si hemos notado, van a ver que la función print siempre hace un enter. Vamos a verlo. Aquí yo le puse print y el nombre de la variable e hizo un enter. ¿Qué pasa si yo no quiero que haga un enter? Vamos a poner otra vez print y vamos a poner un segundo argumento. Cada argumento de la función se separan por comas. Ponemos coma y ponemos el siguiente en y le queremos decir que termine, pero que no haga un salto de línea. Vean que el en significa cuál es el último carácter. Aquí estoy diciendo que es una cadena vacía, es decir, que no tenga nada. Y nótese cómo lo va a hacer. Vean cómo ahora print no puso un salto de línea, puso el valor de la variable e inmediatamente me puso el prom. Cuando terminó este valor, que es el de la variable, no hizo un salto de línea, como lo hizo aquí arriba. Nótese, aquí sí hizo el salto de línea y luego puso los caracteres del prom. Aquí no, porque eso es lo que le indiqué con en. Digo, pinta el valor que estoy pasándole aquí y luego pones el prompt. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a pedirle al usuario un valor y ese valor lo vamos a convertir a entero, porque recuérdese que la función input, muy importante, regresa tipos de datos string. Lo convertimos a entero y luego hacemos un formulazo para pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit. ¿Cuál sería ese formulazo? Básicamente es este. Tenemos los grados Celsius y vamos a multiplicar por 1.8 y luego le sumamos 32 y nos regresa los grados Fahrenheit. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a limpiar nuestra pantalla. Recuérdese, importamos el módulo os. Luego con os llamamos a la función system y le pasamos el argumento, que es una cadena, que sea la cadena clear, y borramos. Ok, ahora sí, vamos a pedirle los grados Celsius. Entonces ponemos aquí la variable Celsius, va a ser igual a la entrada que nos dé el usuario. Vamos a ponerle un mensajito, una leyenda, para que el usuario sepa qué hacer. Ponemos introduce los grados Celsius. Muy bien, le damos un enter y aparece el mensaje. Vamos a ponerle, por ejemplo, que los grados Celsius son 56. Damos un enter y ya se almacenaron en la variable Celsius. Vamos a mostrarle la salida con un print y nótese cómo directamente vamos a hacer aquí la multiplicación. Bueno, antes de hacer esto, para que quede aún más claro, vamos a convertir esta variable que es de tipo string. Nótese, ponemos type y le ponemos aquí Celsius y es de tipo string. Hay que convertirla entero para poder trabajar esta fórmula. Entonces hay que convertirla. Vamos a ponerle aquí Celsius de tipo int y va a ser igual a la variable Celsius que está en string. Este Celsius está en string y vamos a ocupar una función predefinida. Python ya tiene muchas funciones predefinidas para que no reinventemos la rueda. Ya las podemos ocupar.
vamos a comparar la función in. ¿Qué es lo que hace la función in? Básicamente toma un argumento que sería este en tipo cadena y lo convierte en un tipo de dato entero. Eso es lo que hace. Damos un enter y vamos a comprobarlo. Aquí le ponemos type Celsius y le ponemos in. Nótese cómo es de tipo de dato entero. ¿Qué pasa si no hacemos esta instrucción? Estaremos trabajando con tipo de dato string y no con entero. Nótese que yo quiero un entero para hacer multiplicaciones y luego la suma. Por lo tanto, ahora sí ya puedo poner aquí grados F, indicando que son grados Fahrenheit. Va a ser igual, aplicando la fórmula. Nótese que es un vil formulazo. Dice los grados Celsius por 1.8. Entonces aquí le ponemos Celsius en in por, y le ponemos 1.8, luego más 32. Nótese que aquí tiene paréntesis, aunque aquí no es necesario, porque recuérdese que la precedencia es mayor para la multiplicación que para la suma. Primero hace esto y luego hace la suma. Damos un enter, ya tenemos el valor. Y finalmente vamos a ponerlo en un print. Y podemos poner aquí el valor de grados Fahrenheit es, y vamos a hacer una concatenación de cadenas. El operador más, que sirve también para operadores numéricos, hacer una suma, también sirve para cadenas. Es decir, este es un valor cadena. Nótese, está encerrado entre comillas dobles. ¿Qué es la concatenación? Es realmente unir dos cadenas en una sola. Para eso sirve el más. Y vamos a concatenarle el siguiente dato. Vamos a ponerle los grados F. Y nótese cómo nos va a marcar un error. Le damos enter y nos muestra un error. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, únicamente se puede concatenar string a string. Es decir, este más funciona con un string y otro string. Pero ¿qué tipo de dato tiene? Grados F. Grados F, recuérdese que es esta operación. Por lo tanto, grados F es un tipo de dato decimal. Vamos a comprobar, le ponemos type. Le ponemos aquí grados F. Y nótese cómo es float. Entonces tenemos que convertir ese float a un string. Para eso ocupamos otra función predeterminada en Python. Se llama str. ¿Qué es lo que hace str? Básicamente toma su argumento, que es un entero o decimal, y lo convierte a un tipo de dato cadena. Entonces cuando se ejecuta esta función se obtiene una cadena, que es la representación de este número. Y ahora sí, con el más concatena o une esta cadena más esta cadena. Damos un enter y ahora se aparece de manera correcta. Entonces en este vídeo hemos visto ya varias funciones predeterminadas que vienen integradas en Python. No es necesario poner la instrucción import para importar el módulo. Estas ya vienen para utilizarlas tal cual. Muy bien. Aquí buscando en Google podemos encontrar cuáles son esas funciones predeterminadas. No es objeto de este vídeo mostrar todas las funciones, pero revisando un poco en Google podemos ver cuáles son ellas. Por ejemplo, estuvimos viendo la función input. Aquí debería de venir. Nótese todas las funciones que ya vienen de manera predeterminada. Para ir ocupando, aquí está la función input, la que vimos nosotros, para obtener datos del teclado. También vimos la función in para convertir un string a un entero. O vimos la función str, que está acá más abajo. Acepta un objeto, un entero, un decimal, y lo convierte a su representación cadena. Entonces, un buen programador, aparte de que conoce la sintaxis, las reglas del lenguaje, conoce la amplia biblioteca, son todos los módulos que ya tiene Python para que no estemos reinventando la rueda y nuestra programación sea más rápida, ocupando funciones que están bien creadas, que están bien hechas. Muy bien, entonces es cuestión de aquí que nos echemos un clavado para ir viendo qué funciones tenemos disponibles. Otras funciones predeterminadas utilitarias sería la función float para convertir una cadena en un tipo de dato float. Por ejemplo, vamos a declarar una variable para almacenar valores decimales. Ponemos aquí decimal y es igual. Podemos ponerle aquí input para pedir un dato por teclado. Ponemos aquí introduce un decimal, 2 puntos. Y nótese que directamente esta parte la podemos pasar a la función float para convertir lo que regresa a la función input. Ponemos float, paréntesis, y hasta acá de este lado cerramos el paréntesis. Primero se ejecuta esta parte, lo más interno. Esto pide un dato, lo lee, se lo pasa a float y float nos regresa un decimal. Vamos a comprobarlo, damos un enter. Aquí está introduce un decimal, vamos a pasar 3.4. Y ya lo tenemos almacenado en decimal.
Lo comprobamos con type y ponemos decimal. Y nótese cómo ya es decimal, ¿vale? Entonces, esta es otra de las funciones muy utilitarias. También tenemos la función ABS para obtener el valor absoluto de un número. Por ejemplo, menos 7 nos da su valor absoluto. Pero también sirve para números complejos, como vimos en la clase pasada. Podemos poner aquí un número complejo con la función complex. Ponemos, por ejemplo, lo que habíamos visto que era 3 más 4. Perdón, aquí es 3, 4. Y nótese cómo nos regresa el módulo 5. Entonces ABS sabe qué tipo de datos se le pasa. Si es un entero, regresa su valor absoluto. Si es un complejo, nos regresa su módulo. Muy bien, también tenemos la función round para obtener redondeos. Por ejemplo, ponemos round, ponemos, por ejemplo, el número 4.5. Nótese cómo nos lo va a regresar. ¿Qué pasa si le ponemos un segundo argumento? Le vamos a indicar a cuántos decimales lo queremos. Si yo nada más le paso un argumento como tal, aquí nada más llevo un argumento, me lo regresa a un número entero. Si yo le especifico por medio de la coma un valor, le voy a indicar cuántos decimales lo quiero. Por ejemplo, yo lo quiero a 2 decimales, le pongo 2 y nótese cómo me regresa a 2 decimales. Muy bien, pues esto será todo en este vídeo. Nos vemos en una siguiente. Saludos.